Hola, ¿qué tal? Si tenés algunas dudas sobre grafos, como por ejemplo, ¿qué es un grafo simple? ¿Qué significa conexo? ¿Qué son los puntos de corte? Caminos de Euler, de Hamilton, etc. Aquí te lo explico a través de un ejercicio. Nos dan un grafo. Un grafo como estructura es una terna. ¿Qué significa esto que me dan acá, esta terna, ¿no? El grafo G está formado. ¿Qué es el primer conjunto este que tiene los numeritos del 1 al 7? ¿Cómo se llama ese conjunto? Aristas. No, vértices. No, es el conjunto de vértices. Primero nombramos los vértices, muy bien. Y el segundo, ahora sí. Es el conjunto de aristas. Bien. ¿Y qué es esta tercera componente de esta terna que acá se llama phi y que viene complementada con esta tabla, ¿no? O sea, la definición del grafo es todo eso, lo que nos pusieron ahí arriba más la tabla, porque acá en la tabla nos están dando es una función, ¿no? Phi. ¿Qué devuelve esta función phi? La relación entre los vértices y las aristas. Bueno, entonces, ¿a quién le aplicamos la función? Acá dice phi de x. ¿Qué sería x? ¿Un vértice o una arista es x? No, sería Una arista. una arista. Una arista, muy bien. O sea que la función phi es una función que arranca del conjunto de aristas, que lo llamamos A. Al de vértices lo vamos a llamar B, al de aristas A, ¿no? ¿Y qué nos devuelve? Bueno, fíjense acá mismo en este ejemplo, ¿no? Me devuelve. Acá me devolvió el conjuntito 1, 4. Acá el 1, 2. A ver, pero acá me devolvió un conjunto con un solo elemento. Entonces, ¿cómo se denota eso? ¿Puede devolverme 3 elementos? ¿O solamente? No, 2. No. 2 o 1, ¿no? Poníamos que podía devolver subconjuntos de 1 o 2 elementos, no más. ¿De quién? Del conjunto B. ¿Sí? O sea que nos puede devolver 2 vértices o un vértice. ¿Y qué significa? A ver, ¿qué significa, por ejemplo, esta? Que phi de A vale 1 y 4. ¿Qué significa eso? Que phi de la arista que se llama A es el conjunto formado por el vértice 1 y por el vértice 4. ¿Qué significa eso? Que la arista A va del vértice 1 al vértice 4. Sí, no del vértice 1 al 4. Yo diría está comprendida entre. Porque si uno dice del 1 al 4, daría la impresión de que tiene un sentido. Y acá estamos hablando Sería de grafos. un digrafo. Claro, este no es un digrafo, ¿sí? Entonces, lo que significa eso es que si acá tengo el vértice 1 y acá está el vértice 4, la arista A es la que está comprendida, pero no tiene sentido, ¿sí? Entre esos dos vértices. En cambio, la arista F, que su phi de X nos devuelve 3, o sea, phi de F es el número 3, ¿no? El conjuntito formado por el 3. ¿Qué significa eso? Es un bucle. Que gira, claro, ahí está. Que hay un bucle. ¿Qué es un bucle? Bueno, entonces, a ver acá, yo tengo los vértices. Tenemos que ir haciendo las aristas. Esto que estamos haciendo es la representación gráfica, ¿no? Es el dibujo del grafo. Díganme qué tengo que ir haciendo. Empecemos en orden para no olvidarnos de ninguna. Empecemos por la arista A. ¿Dónde la tengo que dibujar? Entre el 1 y el 4. Muy bien, entre el 1 y el 4. Acá ponemos la arista que se llama A. La B, ¿dónde la hacemos? Entre el 1 y 2. el 1 y el 2. Acá. La C es una arista que está entre el 2 y el 4. Acá estaría la C, ¿sí? La arista D entre 2 y 3. Vamos a hacerla por acá. Esta ya está. La E entre 2 y 5. La voy a hacer aquí. Se pueden hacer rectas, curvas, no hay problema, mientras que uno las esté ubicando entre los vértices que corresponde. ¿Qué me habían dicho de la arista F? Era un bucle, o sea que, ¿cómo hago? Sale de ella misma y vuelve a entrar a ella misma. Muy bien, sale y entra en el 3. Esta es la F. Perfecto. La arista G va del 5 al 6. La H del 3 al 6. ¿Dónde tengo el 3? Ah, acá está.
Sí, por eso yo ya me los había dispuesto de esta manera, así. Y la última, la arista que se llama I, va del 6 al 7. Este sería el diagrama. Ahora respondamos las preguntas que están ahí abajo. Primero, ¿es un grafo simple? ¿Quién me dice a qué se llamaba grafo simple? Cuando no había bucles. No había bucles y tampoco ¿qué? Aristas paralelas. Bueno, ¿acá Sí. hay aristas paralelas o no? No. No, pero hay bucles. Pero Vale. hay bucle, entonces no es simple, ¿sí? Por la presencia del bucle. Bien. ¿Es conexo? ¿Qué significaba esto? Que desde un vértice puede llegar a cualquier otro. Muy bien. Ustedes habrán visto en la teoría, y si alguno, bueno, no lo vio y después lo va a ver, que hay una relación que se llama, en el conjunto de vértices, que se llama la relación de conexidad o de conexión, ¿sí? Que justamente dice que cada vértice está relacionado con otro si existe algún camino. En este caso, ¿quién estaría relacionado con el 1? Del 1 tengo camino hacia el vértice 4, sí, de una sola arista, de longitud 1. Al vértice 2 también. Si yo quiero ir del 1 al 3, ¿qué camino podríamos tomar? No hay uno solo, ¿no? Del vértice 1 al 3, un camino posible. 1. B y D. Claro. Usando las aristas B y D. Bien. ¿Ese de qué longitud es? 2. De longitud 2. ¿Qué pasa si yo usara la arista A? Acá se las voy a marcar. Si yo usara la arista A, la arista C, a continuación la E, la G y la H, ¿llego al 3 también ahí? Sí, pero con camino longitud Con un camino más largo. largo. Claro, cuántas usé acá. Que la distancia es la longitud del camino más corto, ¿no? O sea, la distancia entre el vértice 1 y el 3 era 2, porque ustedes me dijeron, si yo vengo por acá y por acá, llego, ¿no? Sin embargo, bueno, algún camino existe. El más cortito es de longitud 2, pero bueno, por lo menos existe. ¿Ustedes qué pueden ver si entre algún par de vértices no llega a haber camino? ¿O entre todos va a haber? ¿Entre el 2 y el 7, por ejemplo, hay algún camino? Sí, entre todos hay. Entre todos hay. Entonces, por eso este grafo es ¿qué? Es conexo. ¿Sí? Porque existe al menos un camino entre todo par de vértices. En esa relación de conexidad o conexión, que es una relación de equivalencia, hay una única clase de equivalencia. Todos están relacionados con todos. ¿Sí? Pero ¿cómo sería un grafo que no fuera conexo? Si yo acá, por ejemplo, quitara al mismo tiempo las aristas H y G, voy a borrar por un momento la arista H y la arista G. Esto sigue siendo un solo grafo, pero ahora no, es como si acá no me lo hubieran dado estas dos aristas, no están más. ¿Este grafo nuevo que me quedó, es conexo o no ahora? No. ¿Por qué? Por ejemplo, queda aislado. Porque no se puede llegar del 3 al 6, por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, del 3 al 6 no hay ningún camino, ¿sí? Ni del 2 al 7, ni del 1 al 6. ¿Cuántas componentes hay? Las componentes son las clases de equivalencia de esta relación que yo hablaba. Hay dos componentes, claro. Entre el 1, 2, 3, 4 y 5, eso es todo una sola componente. De cualquiera de esos, se puede ir a cualquiera de los otros. Por otro lado, aparte, hay otra componente que es la que está formada por el 6 y el 7. ¿Sí? Entonces, en este caso, el grafo que tenemos dibujado en este momento, que no era el original del ejercicio, sino que yo suprimí dos aristas, no es conexo y estaría formado por dos componentes conexas. ¿Se entiende? Bueno, ahora voy a dibujar de nuevo las aristas que saqué para poder seguir haciendo. La del 3 al 6 era la H y esta era la G. Muy bien. Ahora, ya que este grafo es conexo, ¿qué son los puntos de corte si es que tiene? Acá dice, indicar todos los puntos de corte que posea. ¿A qué llamamos punto de corte? ¿Qué es lo que pasa? Son los vértices que cuando se los suprime, ¿no? Eso es importante. Es un vértice que si yo lo suprimo, y cuidado que cuando uno suprime un vértice, al mismo tiempo, ¿qué hay que suprimir? Todas las aristas
incidente se dice, ¿no? Una arista es incidente a un vértice cuando dicho vértice es uno de los extremos de la arista. Entonces, si yo quitara por un momento el vértice 6, si yo os digo, voy a sacar el vértice 6, ¿qué aristas hay que quitar también? La H, G, E, I. Muy bien, esta arista no está más, esta no está más y esta no está más, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con este grafo? Lo que está pintado en verde ya no está más. Hagan de cuenta que no está. ¿Queda conexo o no conexo si yo quito el vértice 6 y sus aristas incidentes? No conexo. No conexo porque me queda una componente de un vértice solo. ¿De cuál? 7. Claro, un vértice aislado es una componente conexa. De los demás no se puede ir a él, ¿no? Entonces, como al suprimiendo, ¿no? Si uno suprimiera el vértice 6, el grafo me queda desconectado, ¿cómo se llama el vértice 6? Se lo llama punto de corte o istmo. Cualquiera de los dos nombres. En cambio, si yo suprimiera el vértice 5 y sus aristas, que son estas dos, ¿qué pasaría con el grafo restante? ¿Cómo sigue siendo? Conexo. Claro, entonces el 5 ¿es o no es punto de corte? No. No. Y no, no es. Profe, ¿el 2 también sería? Muy bien, a eso iba, muy bien. Entonces los puntos de corte serían el 6, que ya habíamos visto, el 2 también, porque si yo suprimo el 2, tengo que suprimir, ¿qué aristas? B, C, D, E. B, C, D, E. Bien, ¿y cuántas componentes quedarían? Si se va esta y esta. Dos. Dos componentes. Una formada por qué vértices. 1, 4. Bien. Y el 3, 5, 6, 7. Perfecto. Muy bien. ¿Hay algún otro punto de corte? ¿O son únicamente el 6 y el 2? Sí, son los únicos. Son los únicos. Muy bien. Entonces, puntos de corte ya está. Son el 6 y el 2. ¿Y a qué se llama arista puente? Porque punto de corte era algo que podían o no ser los vértices, ¿no? Pero puentes son las aristas que les pasa ¿qué? Desconectan el grafo. Claro, pero cuando uno saca una arista, saca la arista y nada más, ¿sí? Cuando uno sacaba un vértice, no podían quedar aristas ahí con un extremo suelto, ¿no? Entonces, cuando uno saca vértices, tiene que sacar al mismo tiempo las aristas incidentes. Pero aristas se pueden sacar aristas solas. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera sacar la arista E, ¿pasaría algo? ¿Quedaría desconectado el grafo o no? Si saco esa sola arista. No. No hay problema. ¿Sí? Habría que sacarla ahí. Muy bien, la única, creo que es la única, ¿no? A ver, revisemos, que si yo la saco, el grafo me queda desconectado, en este ejemplo es la I nada más. Es la única arista puente, ¿sí? Solamente la arista I. Pero si yo ahora sacara esto, tomo al grafo completo y le quito, ¿sí? Le quito las aristas H y G. ¿Cómo queda este nuevo grafo que no va a tener más esas dos aristas? Sí, todos los vértices y todas las demás aristas quedan. ¿Cómo va a ser ahora este? No conexo. Muy bien. Entonces, como este grafo es no conexo, al quitarle estas dos aristas, cada una individualmente no. Si yo sacaba solo la H o solo la G, no. Pero si saco las dos, me queda no conexo. ¿Cómo se llama entonces a este conjunto? Es un conjunto de aristas que si yo lo quito, me desconectan o dejan no conexo al grafo. Conjunto de... Desconectante, muy bien, conjunto desconectante. ¿Y entendieron la diferencia que hay entre conjunto desconectante y conjunto de corte? Sí. ¿Este es de corte también, además de ser desconectante? ¿El HG? Supongamos que yo este conjunto lo llamo conjunto C, C1, vamos a llamarlo, formado por H y G. Para ser desconectante, ¿qué tenía que pasar? Si yo al grafo original le quito este conjunto de aristas, queda desconectado. Eso habíamos dicho que sí, ¿no? Eso está claro. Eso es desconectante. Ahora, algún subconjunto de C1, que no hay mucho subconjunto, porque este
¿quiénes podrían ser los subconjuntos? ¿El formado solo por la H o el formado solo por la G, no? Hablamos de subconjuntos propios, no vacíos. Son estos dos nada más. ¿Alguno de estos conjuntitos es también conjunto desconectante o no? Si sacáramos solo la H, no. Si sacamos solo la G, no. Entonces, cuando un conjunto desconectante no tiene ningún subconjunto propio que sea desconectante también, se lo denomina de corte. O sea que este conjunto C1, además de ser desconectante, es de corte. ¿Cómo sería un conjunto desconectante que no es de corte? A ver, vamos a poner acá un C2. Por ejemplo, si yo sacara la arista C, la D y la E, primero veamos si es desconectante. Este conjunto C sub 2, ¿es o no es desconectante? Sí, Yo quito desconectante. esta y esta, sí, ¿no? Me queda por un lado una 4, 1 y 2 me queda como una componente y los otros por otra. Es desconectante. Sin embargo, si yo solamente sacara la D y la E, ¿no lograría lo mismo? ¿No lograría la desconexión del grafo original? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que adentro de este conjunto hay un subconjunto propio que también es desconectante. El de E nada más. Entonces, el C sub 2, si bien es desconectante, no es de ¿qué? Corte. ¿Ahí ven la diferencia? Entre uno que es de corte y otro es desconectante porque desconecta, eso sí, pero no es de corte porque es como que, miren, para decírselos fácil, es como que estás sacando aristas innecesariamente. La arista C no hacía falta sacarla, con haber sacado la D y la E alcanzaba. En cambio, en los que se llaman de corte, sí o sí era obligatorio quitar esas aristas. Si vos sacabas menos de las que las que tiene, no te desconecta. ¿Sí? Eso es para decírselos así fácil, ¿no? Formalmente es lo que yo dije antes, ¿no? Un conjunto desconectante es de corte si no contiene ningún subconjunto propio que sea también desconectante. B y C también serían desconectantes, ¿no? Sí, el conjunto BC también es desconectante y de corte. Sí, ahí tenés otro, hay varios, bueno. Después podemos pensar. Y las aristas puente podríamos considerar que son conjuntos desconectantes de un solo elemento. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa pide acá que pedía varias? Camino de Euler y de Hamilton, si es que hay. A ver, un camino es una secuencia, ¿no? De aristas que van desde un vértice hasta otro, ¿no? Es una secuencia finita de aristas, ¿sí? Aristas que tienen que ser como adyacentes, ¿no? Si yo uso la arista A, después no puedo usar la D. Tengo que salir del 4 con alguna otra, ¿no? Si voy, por ejemplo, del 1 al 4 con la A, después sigo con el 4. Ahí tenemos caminos. Cuando el camino comienza y termina en el mismo vértice, ¿cómo se lo denominaba? Ciclo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué son los caminos de Euler? Porque acá me está hablando que veamos si hay o no caminos de Euler. Son caminos que tienen que cumplir ¿qué requisito? Recorrer todas las aristas. ¿Cuántas veces cada arista? Una sola vez. Muy bien, muy bien. ¿Habrá o no habrá? Por suerte, hay una condición, hay un teorema para los caminos de Euler que es necesaria y además suficiente. ¿Qué decía esa condición a la que me refiero? Los grados de los vértices tenían que ser pares o al menos tiene que haber dos impares, ¿puede ser? Sí, al menos no, como máximo, al 2 de grado impar. Bueno, ¿y qué era el grado entonces? ¿Sí? ¿Ven cómo vamos? ¿Puede tener uno solo de grado impar? No, eso es imposible. Ahora vamos a ver por qué. A ver, entonces hablemos de los grados antes de ir a camino de Euler. Ven, acá está preguntando esto, pero implícitamente estaba el concepto de grado. ¿Qué es el grado de un vértice? Son las aristas que tocan el vértice. Bueno, que inciden. Bueno, está muy bien eso, porque es importante que ustedes lo entiendan. Pero también practiquen un poco la terminología adecuada, ¿no? ¿Sí? Entonces, se dice
que, por ejemplo, la arista A es incidente en el vértice 4, ¿sí? Entonces, a ver, calculemos los grados. ¿Qué grado tiene el vértice 1? Que se escribe así, G de 1. 2. 2, muy bien, este es par. ¿El vértice 2 qué grado tiene? 4. Muy bien. ¿El vértice 3? 4. También tiene 4, muy bien, porque el bucle, ¿cómo se cuenta? Fíjense Dos que veces. los dos extremos Dos. incidentes, claro. El vértice 4, 2. grado Dos. 2. El 5, lo voy a poner Dos. acá, grado 2. El 6, 3. grado 3. Y el 7, 1. bueno. ¿Cuántos hay de grado impar? Todavía no terminé de escribir, pero acá sí. Hay 2 de grado impar. A ver, ¿por qué no puede haber uno solo? ¿Por qué es imposible que haya uno solo? ¿Qué ocurre? A ver, acá que no... Ahí está. ¿Qué ocurre cuando uno suma todos los grados de los vértices? Que después vamos a hacer un ejercicio con esta propiedad, pero ya que estamos la decimos. A ver, revisemos acá. Sumen todos estos números. 2 más 4 más 4 más 2 más 2 más 3 más 1. ¿Cuánto de esa cuenta? Es el doble de vértices, ¿no? Es el doble De la De cantidad arista, de ¿no vértices. es? de la aristas. cantidad de aristas, ¿sí? Sí. A ver, porque acá concretamente, ¿cuánto da esto? 18, ¿no? 2 más 4, 6, más 4, 10, 12, 14, ¿sí? 17 y 1, 18. Acá la suma de todos los grados da 18 en este ejercicio. La suma de los grados, ¿no? Ahí no puse. La suma de los grados da 18. ¿Y aristas cuántas hay? Hay 9. ¿Y por qué? ¿Por qué es que ocurre esto? Claro, porque todo lo que, o sea, toda arista que sale de algún vértice va a ingresar en otro o en el mismo vértice. Muy Entonces, bien, una cada parte. arista, perfecto, muy bien. Por ejemplo, si yo tomo la arista C le está sumando 1 al grado del vértice 4 y otro punto más le suma ¿a quién? Al grado del vértice 2. ¿Sí? Cada arista suma 2 grados, inclusive los bucles, porque en esta, que es el bucle, justamente ¿cuántas veces lo contamos a ese bucle? 2 veces. Entonces, cada arista cuenta 1 por cada extremo. Por eso, si yo sumo todos los grados, ¿qué tengo? Tengo el doble de la cantidad de aristas. ¿Sí? Bien, esto ocurre siempre. Con lo cual, si esta suma es el doble de la cantidad de aristas, siempre va a ser un número par. Es imposible que la suma de todos los grados me dé 35. No puede ser. ¿Qué habría? 17 aristas y media. Imposible. Entonces, ¿puede haber un único vértice de grado impar y el resto pares? ¿Cómo sería la suma en ese caso hipotético? No, sería Claro, par. ¿ven? O sea que tampoco puede haber 5 vértices. Yo les digo, miren, a ver, dibujen un grafo que tenga en total 10 vértices. 5 tengan grado impar y 5 grado par. ¿Van a poder hacer eso? ¿Es posible eso? No, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque la suma, ¿no? De 5 pares va a seguir dando par. Los 5 impares sumados, 2 impares dan par, 2 impares dan par, va a quedar un impar suelto, la suma va a dar impar. O sea que la cantidad de vértices de grado impar, escuchen bien, cantidad de vértices de grado impar es siempre una cantidad como Par. par. Muy bien. Bueno, ¿se cumple entonces acá lo que pide el camino de Euler? Para que exista camino de Euler, la condición necesaria y suficiente es que todos los vértices tengan grado par o que haya todos de grado par y 2 solitos de grado impar, que es justo lo que está pasándonos aquí. Cuando hay todos de grado par, da lo mismo empezar por cualquier vértice. Pero justamente cuando hay 2 de grado impar, que es lo máximo que puede haber, si no, no hay camino de Euler, ¿no? ¿De dónde tengo que empezar a hacer el camino? Del grado del De impar, alguno de los vértices de grado impar, ¿sí? Bueno, no es el único camino, vamos a hacer uno, a ver, ustedes díganme, ¿de qué vértice quieren arrancar? Del 6. Del 6. Bueno, ¿qué arista uso? Estoy en el 6, estoy en el vértice 6. ¿Qué arista uso? ¿Dónde voy para hacer el camino?
La H, la F. La H, muy bien, o sea, ahí llega el vértice 3. Recorro la arista F y volví al 3. Acá no les pregunto porque no me queda otra opción que ir por la D. Uso la C. Bueno, con la C me fui al 4. Ahora sí o sí tengo que venir acá. Sí o sí vuelvo al 2. Y ahora, como ya usé las otras, me queda solo venir acá. Estoy pasando por el vértice 5. Voy de nuevo al vértice 6 y finalmente por la I llego al 7. ¿Ven lo que pasó? Recorrimos el grafo completo, empezando en el vértice 6, terminando en el vértice 7. Y pasando una única vez por cada arista. Bueno, yo se los hice acá dibujándolo, pero esto mismo se puede escribir. ¿Ustedes cómo lo escribirían? Pondrían. Pueden poner vértice, coma, arista, coma, vértice, coma, arista, así de las que va pasando, ¿no? O sea, en este caso sería 6, voy a escribir una parte porque no me va a entrar todo. El camino que usamos fue 6, después fuimos por H hasta el 3, después usamos la F, ¿no? Volvimos a pasar por el 3, bueno, y así hasta el último que terminamos en el 7, ¿no? El último fue el 7. Bueno, escriben En un todo. parcial hay que explicarlo así, ¿no? Claro, lo escriben así. Porque ponele que vos me lo dibujes. Si yo te tomo un oral, si es un oral, vos lo haces como lo hice yo, pero vos me lo das todo así pintado y yo cómo sé de dónde arrancaste. Entonces hay que indicarlo de esta manera. ¿Sí? Bueno, esto es camino de Euler. Camino que pasa por todas las aristas una sola vez por cada una. ¿Y qué son los caminos de Hamilton? Los que pasan por todos los vértices. Por todos los vértices Una sola vez. una sola vez. Puede haber aristas por las que no pase. No es obligatorio en un camino Hamilton pasar por todas las aristas, ¿sí? Pero por cada vértice tiene que pasar una única vez. ¿Habrá o no habrá en este caso? Me parece que no. No, ¿Por qué no hay? ¿Están seguros? ¿Están bien seguros que no hay? ¿No podría ser el mismo camino pero salteando la F? Pero estarías repitiendo los vértices 6 y 2. Si arrancás del 5 y vas al 2, a ver, vas al 2, después ¿a cuál? Al 1, al 4, tenés que volver a pasar por el 2. Ese es el problema. Y si vos, por ejemplo, arrancabas del 7, venías al 6, después al 5, después, bueno, al 2, 1, 4, ¿quién te está faltando pasar? Por el 3. Y para llegar al 3 tendrías que repetir el 2. ¿No? Eso es lo que me decían. Acá es imposible. Acá no hay camino de Hamilton en este grafo. No hay un teorema que sea condición necesaria y suficiente. Algo que si esto se cumple y si no, no hay. No existen. ¿Sí? Hay algunas condiciones que son suficientes, ¿sí? Otras que son necesarias, pero no hay una que te diga todo. Bueno, creo que le sacamos bastante provecho a este ejercicio, ¿no? Hablamos de muchas cosas.